Jóvenes, si algo no se comprende, pueden levantar la mano y repetimos, ¿ya? Vamos a tratar de hacer la clase más fácil. ¿Cuándo aprenderemos el valor de la puntualidad? No, que disculpe. Jóvenes, los nervios que emergen por la base del cráneo se llaman craneales, y los que emergen de la columna vertebral se llaman raquídeos. Cuando los nervios emergen de la columna vertebral, originan plexos y nervios intercostales. Los plexos pueden ser cervical y braquial cuando se ubican en el cuello, y lumbosacro cuando se ubican en la región lumbar y sacra. Los nervios intercostales emergen en relación a las costillas. Los nervios intercostales no forman plexos. Siguiente, por favor. El plexo braquial es un conjunto de fibras nerviosas que salen de la columna vertebral por los agujeros de conjunción al cruzar el agujero de conjunción se divide en una rama posterior o dorsal y otra anterior o ventral. Esta rama anterior del nervio raquídeo color verde también se llama raíz del plexo. Las ramas anteriores de C5, C6, C7, C8, T1 forman el plexo braquial. Ya les ando la clase del plexo braquial. Jóvenes, esta rama anterior C5 se une con C6. No, pero sí con detalle no. C5 se une a C6 y forman, los dos se juntan como dos cables que se unen y forman el tronco superior. C7 no se junta, forma el tronco medio.
C8 con T1 se unen y forman el tronco inferior. Estos troncos se dividen, cada uno en ramas, anterior y posterior. Las ramas posteriores de los tres troncos forman el fascículo posterior. Las ramas posteriores de los tres troncos forman el fascículo posterior. Las ramas anteriores del tronco superior y medio forman el fascículo lateral o externo. Y la rama anterior del tronco inferior forma el fascículo medial. Ustedes van a ver la forma más adecuada y sencilla de hacerse un resumen de este plexo. A partir de los fascículos se originan las ramas terminales. A partir de los fascículos se originan las ramas terminales del plexo braquial. Miren por favor la figura. Este fascículo lateral origina dos ramas. El nervio músculo cutáneo y esta raíz que se llama externa del mediano. El fascículo medial también da dos ramas. La raíz o cabeza interna del mediano y el cubital. Queda el fascículo posterior, que se divide en un nervio circunflejo o axilar y su continuación es el nervio radial. Ya los conocen. Pero el plexo braquial no solamente origina ramas terminales, también origina ramas colaterales. Y las ramas colaterales se originan en las raíces. Fíjense, esta es la raíz C5 que todavía no se ha unido a la raíz C6, pero ya está originando un nervio que se llama, vean, dorsal escapular. De la raíz C5, C6 y C7 se origina este nervio que se llama torácico, es el nervio de un músculo que se llama serrato mayor. Entonces, estas serían las ramas colaterales de las raíces. Luego tenemos ramas colaterales de los troncos.
Solamente el tronco superior origina ramas colaterales. Denle nombre. Nervio supraescapular, que acá se divide en dos. ¿Para qué? Ven, ya están recordando lo que hemos repetido. Acá hay otro nervio, ese del subclavio. Nervio del subclavio y nervio supraescapular son ramas del tronco superior. También son ramas supraclaviculares. Porque esta es una imagen más real. La clavícula divide en una porción supra y otra infraclavicular al plexo. Y saben que para pasar del cuello a la axila tiene que atravesar un conducto que se llama cérvico axilar, que se encuentra detrás de la clavícula. Todas las ramas terminales del plexo braquial, ¿dónde se forman? En la axila. ¿Ya? Repetimos. Estas ramas terminales se forman en la axila. Entonces ustedes tienen que fijarse que cuando el plexo braquial pasa detrás de la clavícula, ya se encuentra ¿dónde? En la axila. Y en la axila origina sus ramas terminales. Otras ramas colaterales del plexo braquial son, fíjense, nervio del pectoral mayor, nervio del pectoral menor. Siempre estudien en forma comparativa. Pectoral mayor, rama de qué? Del fascículo, y el personal, y el menor. Así tienen que estudiar, comparando, relacionando. Acá nos ayudan los colores. Y usted, joven, ¿por qué está parado en la puerta? Tampoco contesta. Señor delegado, ¿se dan cuenta? Hacen perder el tiempo. Se les ha dicho cuántas veces. Saque la mano del bolsillo, joven. Es mala educación tener las manos en el bolsillo. Fácil. ¿Se han lavado las manos? Tampoco. Échense jabón. ¿Cuándo aprenderán a ser puntuales? Todavía eso no. En Inglaterra, el primer ministro lo llamaron al Parlamento. Llegó con 3 minutos de retraso. Tuvo que renunciar. Primer ministro en Inglaterra. ¿Alguna pregunta del peso braquial? ¿Algo quisieras agregar, por favor, Ruth? Algo que no he olvidado. ¿Tú? Yo te llamaría más que ramas, divisiones, lo que sale de los troncos primarios, ¿no? Divisiones anteriores y divisiones posteriores.
Ah, no, eso no les hemos explicado porque el plexo braquial es, como dice el doctor, tiene una división anterior y una división posterior, pero se van a complicar. Eso lo podemos ver en la práctica, ¿no? En la siguiente, por favor. También ya conocen, los músculos son proximales y distales. Los proximales son del hombro y pectorales, de la región pectoral. Superficiales, trapecio y dorsal. A ver, ¿dónde está acá el nervio del dorsal? Este nervio tóraco-dorsal es el nervio del dorsal ancho. Y el dorsal ancho es un músculo del hombro superficial. Pero acá hay otro músculo que se llama trapecio. Y ustedes en el plexo no van a encontrar nervio del trapecio. ¿Por qué? Porque es inervado por un nervio craneal. Entonces es una excepción. Es un músculo del miembro superior que no es inervado por el plexo braquial, sino por un nervio craneal. ¿En qué se diferencian los músculos profundos intrínsecos de los extrínsecos? Los intrínsecos están directamente relacionados con la articulación, cubren la articulación del hombro. Los extrínsecos no llegan a la articulación, no cubren la articulación. Saben también que ya dijeron que este nervio supraescapular, miren, inerva al suprainfraespinoso, que son músculos profundos intrínsecos. Deltoides y redondo menor son inervados por el circunflejo. Deltoides y redondo menor. Ahora, y recuerdan, circunflejo es una rama del fascículo posterior. ¿Qué pasa con redondo mayor y subescapular? Acá hay dos nervios, superior del subescapular e inferior del subescapular y del redondo mayor, que son marroncitos. Entonces, un nervio es el superior del subescapular. Este inerva a la mitad superior del músculo subescapular. Y este inferior del subescapular inerva a la mitad inferior del subescapular y al redondo mayor. Ambos son ramas del fascículo posterior. Entonces en el fascículo posterior tenemos el superior del subescapular, el inferior del subescapular y el redondo mayor, y el nervio tóraco-dorsal o del dorsal ancho. La siguiente. Los músculos distales también los relacionamos por el color. Los tres músculos del compartimiento anterior del brazo, ¿quién los inerva? Músculo frontal. Vamos a cambiar el color. Los músculos posteriores del brazo, ¿quién los inerva? Todos los músculos posteriores del antebrazo, todos son inervados por él. Miren,
la mayoría de músculos del compartimento anterior del antebrazo, ¿quién los inerva? El mediano. Y la mayoría de músculos de la mano, el frontal. Solo que ustedes ya van a relacionar, ¿no? Ustedes tienen que relacionar. Para que identifiquen los músculos en un segmento de cadáver, en piezas anatómicas, primero tienen que tener bien memorizado este cuadro. Por algo le han dado ese orden. Supinador largo es el que tiene mayor longitud de todos. Luego viene el primer, segundo radial. Están en orden. Cuando ustedes busquen en el antebrazo van a ver supinador largo, primer, segundo. Están en orden. Entonces, si ustedes lo aprenden en ese orden, lo van a buscar y los van a encontrar en el cadáver. Entonces, la persona que diseñó esta forma de mencionarlos, lo ha hecho con una lógica. Y nos ayuda, mira. El primer músculo posterior superficial, ¿cómo se llama? Diga fuerte. Y el primer músculo posterior profundo, ¿cómo se llama? Así se acuerdan. La siguiente, por favor. Ustedes, cuando revisen plexo braquial, pasen. Cuando revisen plexo braquial en sus textos, creo que en ninguno menciona que el plexo braquial también contiene fibras simpáticas. ¿Qué dicen? ¿Ustedes que han leído? ¿Dice? No dice, ¿no? No está, ¿verdad? No está. Hay un video del doctor Paredes. Ah, no. Jóvenes, entonces ustedes a partir de ahora van a recordar que el plexo braquial tiene fibras, primero, motoras. Segundo, hablen mejor, sensitivas. Y en tercer lugar, simpáticas. Este esquema tampoco no hay en ningún libro. Mira, el plexo braquial tiene fibras motoras que permiten la movilidad del miembro superior. Fíjense, pero también tiene fibras sensitivas. Las fibras motoras van del sistema nervioso a la periferia. Son eferentes. También se llaman centrífugas, porque fugan del centro a la periferia. Eferentes. Centrífugas. Sinónimo de motoras. Las fibras sensitivas, si yo me pincho el dedo, esa sensación tiene que ingresar al sistema nervioso central por el plexo braquial. Esas son fibras sensitivas. Sensitivo es sinónimo a aferente. Y si las motoras son centrífugas, ¿cómo son las sensitivas? Centrípetas. Pero también tiene fibras simpáticas. Estas fibras simpáticas permiten
señorita, no se duerma. Permiten el efecto simpático, que les preguntan en clínica y dicen, ¿quién les ha enseñado? Anatomía, fisiología, no se acuerdan. El efecto simpático está graficado en este niño que se asusta porque un perro lo quiere morder. ¿Qué observamos? Sudoración en los miembros superiores. La piel se pone pálida y los pelos se ponen de punta. Entonces, el efecto simpático se produce, se manifiesta en la piel. ¿Por qué aumenta la sudoración? Porque se estimulan las glándulas sudoríparas. Directamente el estímulo simpático es sobre las glándulas. A diferencia de la piel de gallina, que se produce porque se estimula un músculo liso, que se llama el músculo erector del pelo. Por eso se pone la piel de gallina, ¿no? ¿Y por qué se ponen pálidos de miedo? Porque los vasos sanguíneos de la piel se cierran. Se produce vasoconstricción. Entonces nunca olviden, cierra el libro. Nunca olviden que el efecto simpático es el que sentimos ante el miedo, principalmente. Y consiste en que la piel se pone pálida. ¿Por qué? Hay vasoconstricción de las arteriolas de la piel. Los pelos se ponen de punta. ¿Por qué? ¿Y por qué sudamos de miedo? Se estimula directamente la glándula. Las fibras simpáticas tienen su neurona en la médula espinal, en una columna que se llama intermedio lateral, pero solamente desde los niveles T1 hasta L2. Y todas las fibras simpáticas que van al miembro superior, acá está, miren, está graficado, vienen desde T1 hasta T6. La siguiente, por favor. Solamente para recordar que la piel tiene doble inervación. Sensitiva. Cuando un segmento medular, acá C7, mejor C4, cuando este segmento medular envía sus fibras hasta esta zona de la piel, esta zona de la piel se llama dermatoma. Dermatoma es una zona de piel inervada por un segmento. Ya, quinta vez, la aplicación clínica es la evaluación de los segmentos medulares cuando hay un traumatismo vértebro-medular. Y también recuerdan que examinando las mamilas, ¿qué segmento examinamos? Y cuando examinamos la piel, eso es importantísimo. Cuando yo estudiaba medicina hace 50 años, esto solamente aprendí esto cuando ya estábamos en el internado, vino el neurólogo y examinó, pero después ni idea tenía por qué se examina la zona de la mamila y la zona del ombligo. No tenía idea. Ustedes ya desde el primer año ya lo conocen. Pero también, así como la inervación
de un segmento medular de una zona de piel se llama dermatoma, también hay zonas de piel que son inervadas por las ramas del plexo braquial. El hombro. Toda esta zona curvita se llama muñón del hombro. Solamente la mitad inferior del muñón es inervada por qué medio? Circunflejo. La mitad superior, ¿quién lo inerva? El plexo cervical. Plexo cervical, ¿sí, no? Plexo cervical. ¿Está bien, no? Entonces, fíjense, el hombro es inervado por, el muñón del hombro es inervado por el circunflejo. ¿Cierto o falso? O sea, ¿cómo dudan, jóvenes? Estamos diciendo que el muñón es, desde acá, toda esta vuelta es muñón, esto es muñón. Todo esto es el muñón. Pregunta, ¿el muñón del hombro es inervado por el circunflejo? Falso. ¿Por qué es inervado por el circunflejo y el plexo? Parece lógico, ¿no? Parecía lógico, pero... Jóvenes. La mitad externa del antebrazo, ¿por quién es inervado? Desde el punto de vista sensitivo. Por el circunflejo. ¿Circunflejo? No. ¿Por qué decir? ¿Por qué nervio? Por el músculo cutáneo. Fíjense. Esta zona externa, inferior, anterior y externa del brazo, ¿por quién es inervado? Por el radial. Entonces, la piel puede ser inervada por los segmentos medulares y esa zona se llama dermatoma. Pero también puede ser inervada por las ramas del plexo braquial, ¿no? A esta inervación se le llama inervación periférica. La inervación por ramas del plexo braquial se llama inervación periférica. El siguiente. ¿Algo quisieran decir? ¿Por qué no sé por qué. Sigamos. Sigue, por favor. Sigamos. Bien. No, la anterior, a ver la anterior, por favor. La anterior. Estamos en codo. Bueno, ahora vamos a ver muslo, brazo, ¿no? Miren, aún en el brazo, en el tercio distal del brazo, el nervio radial termina. El nervio radial termina antes proximal al borde superior del supinador corto. El nervio radial termina en el codo, en el tercio distal del brazo, antes del borde superior del supinador corto, en ramas superficial y profunda. La siguiente. La siguiente.
La mano del predicador significa lesión del... Lo siguiente. Esto también ya lo hemos revisado. Lo siguiente. La siguiente. Esto también es importante. Miren. Eje del fémur. Húmero. Eje del... Pero nadie dice nada. ¿Ah? ¿Tenidos? No. Jóvenes, eje del... Eje del cúbito. Fíjense, normalmente son 10 grados. Fíjense, cuando esos 10 grados se dirigen hacia afuera, cuando hay 10 grados más hacia afuera se llama cúbito valgo. Cuando es hacia adentro se llama cúbito valgo. Acá solamente hay 8 grados. O sea que normalmente existe este cúbito, ¿cuántos grados tiene normalmente? ¿Es valgo o varo? Es valgo, cúbito valgo. Claro, normalmente el antebrazo está en cúbito valgo, de 10 grados normal. Cuando ese eje se va hacia adentro es cúbito valgo, y cuando ese eje se va más de 10 grados es cúbito valgo. ¿Ya? Lo siguiente. Claro, mira, si no hubiera cúbito valgo, si no hubiera 10 grados, el antebrazo estaría en esta dirección. Si el cúbito estaría en la misma dirección del húmero, no habría este ángulo de 10 grados hacia afuera. ¿Ya? Pero eso se llama cúbito valgo. No, es el cúbito normal. O sea, normalmente tenemos un cúbito valgo de 10 grados. Es normal. No, mira. Mira, jóvenes, lo normal es que haya 10 grados de valgo. Eso es normal. Pero cuando hay más de 10 grados, ya es cúbito valgo. ¿Te has confundido? Este es un valgo fisiológico. O sea, es normal que nosotros tengamos un valgo de 10 grados, pero eso es normal. Hasta 10 grados es un cúbito normal. Hasta 10 grados de valgo es un cúbito normal. Cuando es más de 10, fíjense, acá hay 10 hacia afuera. Acá hay los 10 hacia afuera más 10 más. Cuando hay más de 10 es cúbito valgo. Y cuando es al revés es cúbito valgo. Entonces, fíjense, acá, hacia allá es cúbito valgo. Y hacia acá es cúbito valgo. Pero ese cúbito valgo va en relación al eje del húmero y el eje del cúbito. ¿Ya se aclaró? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Ya. Ah, ¿todos están bien o alguien? Claro que tiene que estar alineado, mismo.
No puede, ya no es normal. Pero no tiene un nombre. Tiene un nombre. Ya pues malo cría el malo. Claro. Así es. Puede ser 1, 2, 3, 4, 8. A partir de que ya está. Claro, a partir de lo normal. Así que, esto es sencillito. ¿Ah? ¿Ya ha pasado media hora? Sí, ¿no? Ya párense un ratito para que párense. 5 segundos. Párense. Ya tomen asiento. ¿Qué? Silencio. Jóvenes. Silencio. Jóvenes. Corazón. De la aurícula izquierda se origina la aorta. El callado lo vamos a dividir en dos mitades, ¿no? Esta línea divide al callado en una mitad derecha y otra izquierda. Es una división arbitraria, ¿no? Joven, miren. De la mitad derecha sale una sola arteria, se llama el tronco rectocecal. Y de la mitad izquierda salen dos, la subclavia y la carótida primitiva izquierdas. El tronco brachiocefálico se divide en carótida primitiva derecha y subclavia derecha. La subclavia y la carótida primitiva izquierda nacen directamente del callado. La carótida primitiva derecha y la subclavia derecha nacen del tronco brachiocefálico. ¿Está claro? Pues tú puedes decir, está claro, es oscura porque tú no tienes miedo, ¿no? Recién a partir de las subclavias y las carótidas, la distribución arterial es igualita, pero en su origen son diferentes. A ver, repitan las derechas. Carótida primitiva derecha y subclavia que se originan. Carótida primitiva izquierda y se originan. Ahora que no se olviden. La facilito. Jóvenes. La subclavia luego cambia de nombre a axilar. La axilar cambia de nombre a humeral. Solo es cambio de nombre. Cuando la humeral llega al codo, ahí sí termina. Y se divide en radial hacia afuera y cubital hacia adentro. Y cuando llegan a la mano, forman, ya no se mira y después vamos a ver eso. Jóvenes. La
dijo la doctora, se divide en 3 porciones por la presencia del músculo escaleno anterior. Y cuando la subclavia llega al borde externo de la primera costilla, cambia de nombre a axilar. Cuando la subclavia llega al borde externo de la primera costilla, solo cambia de nombre y se llama axilar. Señorita, no se duerma. Creo que vamos a escuchar la clase parada. La axilar, cuando llega al borde inferior del redondo mayor o pectoral mayor, también, ¿qué pasa? Solo cambia de nombre. ¿Por qué son dos músculos? Mira. Este es el redondo y este es el pectoral. El borde de los dos está al mismo nivel. Jóvenes, este es el redondo, este es el pectoral. Entonces la arteria pasa. Y al pasar, cambia de nombre. Por eso son dos músculos. Uno está delante del otro, entonces pueden decir ustedes, el cambio de nombre se produce cuando pasa por el borde inferior del redondo mayor o del pectoral mayor. Y cambia de nombre a general. Miren, comparando, así como el escaleno anterior divide a la subclavia en 3 porciones, también el pectoral menor divide al axilar en 3 porciones. Comparando, ¿se acuerdan? ¿Qué hemos dicho? A ver, repitan, el escaleno anterior divide en 3 porciones. El pectoral divide en 3 porciones. Y la umbral. Ya antes de la umbral, muchas arterias se acompañan de nervios, ¿ya? Que a veces tienen el mismo nombre. ¿Recuerdan el nervio supraescapular? ¿De qué tronco se origina? ¿Qué color tiene? Entre amarillo y verde, ¿no? Y ese nervio supraescapular es el que se divide en 2 que inerva. Miren, este nervio supraescapular se acompaña de esta arteria que se llama supraescapular. Solo que esta arteria supraescapular es rama del tronco tiro bicéntrico escapular o tiro cervical de la... Parece complicado, pero no joder. Ustedes saben, dibujitos, tienen que repetir 10 veces, se olvidan, 10 veces se olvidan, 10 veces se olvidan. En este caso, la arteria supraescapular se acompaña del nervio del mismo nombre y están en el cuello. ¿Y a dónde se dirigen? A la escápula escrotadura coracoidea. No se compliquen la vida. Miren, la axilar da una rama que se llama circunflejo humeral posterior, que va a dar la vuelta al húmero. Se acompaña del nervio circunflejo. Y así ustedes van a encontrar muchas arterias que se acompañan de nervio. También se hacen su listita bonita, colores, para que no se olviden. No vamos a repetir, pero si no, nunca terminamos. ¿No es cierto, profesor? Hay que sacar el tiempo.
humeral se llama arteria del brazo. Su primera ramita se llama humeral profunda. Apenas cambia de nombre, da una ramita hacia adentro y luego hacia afuera, que se llama HP, humeral profunda. Esa arteria se acompaña de un nervio verde. ¿Qué nervio será? Radial. Entonces, la arteria humeral profunda se acompaña del nervio radial en la cara posterior del húmero, en el canal de torsión. ¿Me están estudiando? Está bueno. Hoy también tremendos profesores que tenemos, doctor. Todos están, no, ¿verdad? No, le ponemos empuje, le ponemos cariño, amor. Se enseña, jóvenes. ¿Sí? ¿Qué desean comentar? Jóvenes, un principio de respeto. Cuando una persona habla, el resto escucha. Si quieren comentar algo, levantan la mano, les doy la voz. Pero es falta de respeto que alguien esté hablando. Un estudiante puede hablar, todos calladitos. ¿O no? Estoy llorando. Por eso, tremenda falta de respeto que esté hablando un estudiante o un profesor y se pongan a murmurar, a conversar. Levantan la mano. Yo les he dicho, levantan la mano y no. ¿Tienen miedo de hablar, de preguntar? A veces. Entonces, que sea menos frecuente el temor, ¿ya? La verdad no. Ya, jóvenes. Luego la humeral sigue descendiendo por el brazo, siempre en compañía del nervio mediano. Y da, mira, una colateral interna superior y una colateral interna inferior. Así se llaman. Colateral interna superior y colateral interna inferior. Pero fíjense, la humeral profunda, cuando llega al lado externo, se divide en dos ramas. También se llaman colaterales, pero estas son anterior y posterior. O sea, las colaterales externas son anterior y posterior. Y las colaterales internas son superior e inferior. Fíjense en el esquema. Las colaterales externas nacen de una sola arteria que se llama humeral. Y las colaterales internas, las dos, salen directamente de la humeral. Y acá en el codo, jóvenes, hay una red que se llama red perianastomótica del codo, que no la vamos a mencionar, pero ustedes la van a revisar, ¿ya? La siguiente, por favor. Ya estamos a terminar ya. ¿Se acuerdan lo que dijimos de las arterias de la mano? También mano, ¿no es cierto? ¿A músculo? No, red palmar, los restos, ¿no? Ah, ya, pasamos. Ese no. Está bueno. Ustedes también ya conocen. En anatomía se repite todo. Se repite y se repite. Miren. Trapecio y dorsal. Ustedes en ese momento hacen su esquema de músculos proximales. ¿No es cierto? Superficiales, trapecio y dorsal. Trapecio es el músculo proximal hacia arriba y dorsal hacia abajo. Bien. El trapecio, ¿cuántas porciones tiene? El descendente, transversa, ascendente. Acá está más bonito dibujadito. Descendente, transversa, ascendente. Ya ustedes después van a estudiar, no tiene importancia, no de T1 a T2, eso no tiene importancia. Y el dorsal, ¿cuántas porciones tiene? Mira, acá está bonito. Mira. Porción escapular, porque se inserta un poquito
en la punta, en el borde ángulo inferior del escápula. Porción escapular. Bueno, viene una porción vertebral que nace en la columna. Esta se les quita. Luego una porción costal que nace en las costillas 9, 10, 11 y 12. Y luego tiene una porción ilíaca que nace de la cresta ilíaca y del sacro. Esas son las porciones del dorsal. ¿Qué nervio se encarga del dorsal? Tóraco-dorsal o del dorsal ancho. ¿De dónde nace? Fascículo posterior. ¿Quién dijo fascículo posterior? Ya, muy bien. ¿Ven? Así es de facilito. Pero acá también podemos recordar los músculos profundos que son extrínsecos e intrínsecos. Mira. Si hablamos deltoides, ¿qué dicen? ¿Será extrínseco o intrínseco? ¿Ah? ¿Por qué intrínseco? Porque está cubriendo, acá está la articulación, está cubriendo la articulación. Deltoides. ¿Qué opinan del músculo supra e infraespinoso? ¿Cómo saben que este es supraespinoso? Por la espina. Y si ustedes ven la espina, ven que es la cara posterior de la escápula. Entonces, esa es una visión posterior. Supra, porque está del mismo color. ¿Qué nervio se encarga de supra e infraespinosos? Nervio supraescapular. ¿De dónde nace? Tronco superior. Perdón. En clínica también les van a preguntar cuál es el triángulo de auscultación y cuál es el triángulo lumbar de Petit. Son zonas donde se puede auscultar, ¿no?, con más facilidad, ¿no? Acá. Y esta es una zona donde pueden aparecer hernias. Entonces ustedes van a ver, ahí tenemos otro esquema donde dicen cuáles son los límites de cada triángulo. Eso tienen ustedes que darse cuenta y aprenderlo. La siguiente. Ya fíjense. Escápula, ¿cara anterior o posterior? ¿Esta? ¿Por qué? Eso no tiene pierde. Acá están con colorcitos. El subescapular en toda la fosa, en toda la cara anterior de la escápula, de la fosa subescapular. Y miren, este es el borde interno. Esta es la cara anterior del borde interno. ¿Qué músculo? Serrato mayor. Nervio del serrato mayor. C5, C6, C7. Se originan en las, si hablamos de C5, C6, C7, se originan en las raíces. Entonces, a esto le podemos llamar unidad anatómica, porque estamos relacionando, mira, el hueso, lo estamos relacionando con la inserción, estamos relacionando con el músculo que se inserta en esta cara que se llama subescapular, y estamos relacionando con el nervio. ¿De dónde nace el nervio para el músculo subescapular? ¿Se acuerdan que había un nervio, dos nervios, superior del subescapular e inferior del subescapular y pardomo mayor? Fascículo posterior. Entonces ya estamos viendo el hueso, la inserción, el músculo y la inervación. Y todavía nos falta la función. ¿Cuál es la principal función del subescapular? A ver, los jóvenes de la práctica. Rotación interna. Miren.
Este es el tubérculo infraglenoideo, debajo de la cavidad glenoidea. En el tubérculo infraglenoideo se inserta el bíceps porción larga. Y en el tubérculo supraglenoideo, la porción larga del bíceps. Fíjense. Acá tienen elevador de la escápula, romboides menor y mayor. Son músculos extrínsecos, porque fíjense, no tienen que hacer nada con la articulación. Por eso son extrínsecos, ex. ¿Y por qué están del mismo color? Porque los tres están inervados por un nervio que se llama dorsal escapular, se llama escapular posterior. ¿De dónde nace? Tronco superior. Y este es el colorcito de ese nervio. Fíjense, este es el redondo menor. ¿Quién inerva el redondo menor? Plomo. Circunflejo. ¿Y el circunflejo a qué nervios? Deltoides y redondo. Acá supra infraespinoso. Fíjense, en la cara posterior de la escápula, esta es cara posterior de la escápula, en este borde interno de la cara posterior, ¿quiénes se insertan? Romboides. Y el elevador. Elevador de la escápula, miren, del lugar donde nace la espina hacia arriba, elevador. Del lugar donde nace, romboides menor, y abajo, romboides. Y miren, acá, por el borde interno de la escápula, desciende este nervio, es justo el nervio dorsal escapular, junto a la arteria escapular posterior, que después ya ustedes van a ver de dónde nace esa arteria escapular posterior. La siguiente. Ahora retrocede. Jóvenes, como todo es mejor comparando, miren, borde interno, y también es borde interno. Cara anterior, cerrato, borde interno, cara posterior, elevador, romboides, mayor y menor. ¿Ya? ¿Captas? El mismo borde, solamente que en la cara anterior se inserta el cerrato y en el posterior, elevador. Entonces, cuando ustedes vayan al cadáver, ¿no? Y vean, aunque sea un pedazo de escápula, ven si es anterior o posterior. Si es anterior, ya ven qué músculos hay, etc. La siguiente. El deltoides es un músculo sumamente poderoso, fuerte, potente, mira, que cubre la articulación, mira, por delante, cara anterior, por fuera y por detrás. Es tan grande, ¿cómo lo van a recordar? Por la U ósea. ¿Viste la U ósea? Mira, es una U. ¿Para qué nos sirve? Para recordar, jóvenes. Mira, esta U ósea tiene un borde externo y un borde interno. ¿Quién se inserta en el borde externo? Por eso el deltoides tiene una porción anterior. Miren, ya está la boca, la nariz está mirando para allá. Anterior, lateral y posterior. Es un músculo sumamente fuerte. Es el principal abductor del hombro. Abductor. Pero también el supraespinoso es igualito también arriba. Solo que entonces la reducción del hombro, eso está mal en Collins. Función no lean de Collins. Collins dice de que
Los números 45 son del supraespinoso y después falso. Para movilidad articular recomendamos Capandi, ¿no? Es lo mejor, ¿no? Lo mejor que hay en movilidad articular es Capandi, por lo demás. Es un autor francés. Capandi. Si este es un muñón normal, ¿qué pasa si se lesiona el circunflejo? Ya no funciona el nervio circunflejo, entonces no hay nervio al deltoides. El deltoides se atrofia. Y al atrofiarse cambia la anatomía del muñón del hombro. La siguiente. Brazo. Los músculos del brazo, antebrazo, se dividen en compartimentos. O sea, un corte a este nivel determina, jóvenes, este número. Este compartimento es anterior y este posterior. ¿Qué les hace recordar este compartimento anterior por el color? Todos los músculos del compartimento, repitan, anterior del brazo son inervados por él. ¿Y qué le recuerda el compartimento posterior verde del brazo? Todos Los compartimentos posteriores del. por eso no sirve. Estamos en brazo. Pero para comparar, acá dice compartimento posterior, este es del antebrazo, también verde. Entonces, todos los músculos del compartimento posterior de brazo y antebrazo son inervados por el nervio. Entonces, fíjense, ustedes háganse su esquema de que hay dos compartimentos, anterior y posterior. Y también imaginen que hay estructuras que pasan del compartimento anterior al posterior y otras que hacen lo inverso, que pasan del posterior al anterior. O sea, están en un compartimento y luego pasan al posterior, o están en el posterior y pasan al anterior. Entonces, este esquema indica de que estos compartimentos están separados por tabiques. Hay un tabique que es interno y otro que es externo. Entonces, miren, este es el uno. Este es el tabique interno y este es el externo. Entonces ustedes ese esquema lo tienen que imaginar en 3 dimensiones. Este esquema, imagínenlo acá. Acá está el compartimento anterior y atrás está el posterior. Entonces miren, ¿qué pasa con el nervio radial? El nervio radial, ustedes saben que pasa por el canal de torsión. Canal de torsión. Que está en puntita porque está en la cara posterior del cuerpo. Pero miren, llega al tabique intermuscular externo. Atraviesa el tabique y se hace anterior. O sea que el nervio radial primero está acá en el compartimento posterior. Luego perfora el tabique externo y se va al anterior. Acá está. Compartimento posterior, perfora el tabique y se va anterior. El nervio cubital hace lo contrario. El cubital está acá en el compartimento anterior. El nervio cubital. Y del anterior atraviesa el tabique
interno y pasa al posterior. O sea, miren el esquema. Entonces, el nervio radial se ubica en el compartimento posterior y luego pasa al anterior, atravesando el tabique intermuscular externo. Nervio radial es posterior y al atravesar el tabique intermuscular externo se hace anterior. El nervio cubital es anterior y al atravesar el tabique intermuscular interno se hace posterior, está con puntitos. Entonces, miren, radial, de estar atrás pasa adelante. El cubital, de estar adelante pasa atrás. Eso se ve perfectamente bien cuando se diseca un brazo con mucho cuidado. La siguiente, alguna, no sé, de repente está confuso. ¿Qué dices, Alejandro? ¿Está confuso o no? ¿Está bien? La siguiente. ¿Cuánto falta? 5, 10, 15. Ya. Jóvenes, músculos del compartimento anterior del brazo. ¿Cuáles son? Fuerte. ¿Cuáles son los músculos del compartimento anterior del brazo? Primero, bíceps, 2 y 3. Braquial también se llama braquial anterior, ¿ya? Miren, bíceps. ¿De qué se van a recordar del bíceps? Pues es un músculo muy... Mira, tiene 2 inserciones proximales y 2 distales. Tiene pues esa característica. Y ahora vamos a repetir. El tendón de la porción larga, ¿dónde se inserta? Tuérculo. Y el tendón de la porción corta, ¿dónde se inserta? Apófisis coracoides. Entonces, cuando ustedes escuchan, cuando ustedes recuerdan tendón de la porción corta del bíceps, dicen coracoides, tienen que recordarse que hay 3 tendones que van a la apófisis coracoides. Ya después ya los memorizan, ¿ya? Bien. Este músculo es el músculo del punche de los físico-culturistas. ¿Aquí hay algún joven que haga físico-culturismo? ¡Ah, doctor Juan Manuel! Ya, jóvenes. Es que ha servido para que también despertemos. Jóvenes, las inserciones distales del... ¿Qué músculo es? ¿Qué músculo es? ¿Estamos viendo? Una es superficial y otra profunda. La superficial es aponeurótica. Va la aponeurosis profunda del antebrazo. Y la profunda va al radio, a la tuberosidad bicipital. Después vamos a ver la función del bíceps, ¿ya? La función del bíceps. Lo más importante es la función. Fíjense, el bíceps tiene un borde externo y un borde interno. Algunos le llaman a este borde interno posterior. ¿Qué cosa desciende por este borde interno? Miren, este rojito, ¿qué arteria es? Humeral. Y junto a la arteria humeral este nervio mediano. El nervio mediano, en su recorrido por el brazo,
se acompaña del nervio mediano. El mediano es este colorcito mediano. Fíjense, el mediano en el tercio proximal del brazo está por fuera de la arteria. Miren el esquema, no escriban. Está por fuera. Pero cuando llega al codo está por dentro. Significa que el nervio mediano lo cruza por delante a la arteria umbilical. Pero miren, ¿qué otros elementos existen en este dibujito? El nervio cubital. Dijimos que el nervio cubital era primero anterior o posterior. Anterior. Anterior, miren. Llega al tabique intermuscular interno, lo atraviesa y se hace posterior. O sea, lo mismo que dijimos hace un momento se repite. El nervio cubital en el tercio proximal del brazo está en el compartimento anterior. Y cuando atraviesa el tabique intermuscular interno pasa al compartimento. Acá no se ve a la arteria, al nervio radial, pero se acuerdan, el nervio radial en el tercio proximal está posterior, al revés. Jóvenes, el bíceps también es un músculo que cruza dos articulaciones. Son pocos los músculos que cruzan dos articulaciones. Cruza la articulación del hombro y la articulación del codo. En la parte proximal del brazo se encuentra el coracoraquial. Le hemos puesto de un tono más bajito que este moradito, pero saben que los tres son generados por el músculo cutáneo. Entonces, el coracobraquial nace en la apófisis